conectado a Guillermo Castro, ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, jefe del área de proyectos de desarrollo de la Fundación Argen INTA. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo a todos. Buenas tardes, Guillermo, Cecilia y Mariano te saludan y arrancamos consultándote, pues dijimos Fundación Argen INTA. Contanos, bueno, ¿qué es la fundación? ¿De qué trabajan? ¿Qué hacen? Bueno, nosotros somos una organización sin fines de lucro, privados, que tenemos como objeto ayudar al INTA en todo lo que es el desarrollo sostenible del medio rural, sobre todo a los pequeños y medianos productores. En ese sentido, Fundación da diferentes servicios, tanto administrativos como técnicos, siempre apoyando a proyectos de desarrollo. En mi caso, en nuestra área, desarrollamos 3 proyectos, uno que son de servicios financieros inclusivos, todo lo que es otro proyecto que abarca la facilitación de la inserción de los pequeños productores en los mercados, y otro en la valorización de sus productos. Y bueno, y ahí trabajamos todo un equipo, en mi área somos 9 distintos profesionales con distintas expertise, digamos, con estos objetivos, ¿no? Siempre trabajando a la par del INTA. Y contanos, Guillermo, en cuanto a los proyectos financieros o de financiación que cuenta la Fundación, ¿qué tienen actualmente que esté orientado a grupos asociativos y a cooperativas? Sí, en cuanto al proyecto de finanzas, desarrollamos servicios financieros, en este caso líneas crediticias, para cooperativas o grupos asociativos no formalizados, y también a productores, según la escala, ¿no? Entonces nosotros definimos como aquellos que son chiquititos, en nuestro término técnico es agricultura familiar en transición. Tenemos microcréditos con fondos del Ministerio de Economía, que son fondos del Ministerio de Desarrollo Social, que son según el tipo de crédito. Si es un crédito individual, hasta 8 sueldos mínimos y vitales inmóviles, y si es un grupo asociativo, hasta 12, a un plazo de 1 año, y las tasas de interés son entre el 3 y el 6% anual. Simbólicas. Simbólica, sí, pero por lo menos ya el productor tiene un ejercicio que no es un subsidio, sino es un crédito, para mejorar sus procesos productivos o comerciales. Claro. Después tenemos otra línea de créditos que es un poco más grande, ya es para un pequeño o prácticamente un mediano productor, la escala más baja del mediano productor, que se llama Interris, que justamente ahora estamos lanzando una convocatoria el 1 de julio, mañana la abrimos. Estos ya son 80 sueldos vitales y móviles, que estaríamos hablando de alrededor de 2 millones, con un plazo de 3 años, a una tasa, es también una tasa subsidiada, la mitad de la tasa Butler. La tasa Butler hoy está alrededor del 34%, sería la mitad. Estaríamos hablando casi del 16% anual. Para compra de bienes de uso, un 70%, y capital de trabajo un 30%, a 3 años, ajustado a la producción. Algo fundamental, nosotros estuvimos hablando con productores vitivinícolas de Coninagro, y también acompañamos a distintas cooperativas de la agricultura familiar, y hay como todo, y es desde la ignorancia absoluta, te reconozco, sí, que no sé nada. Digo, esto de el rol del Estado acompañando a los productores y la complejidad que tienen los productores. Nosotros por ahí a veces escuchamos que nos cuentan, bueno, nosotros somos productores que tenemos 3 chanchos y 2 hectáreas, y entonces para venderlos nos asociamos y le vendemos la producción. Hay como todo un entramado complejo, ¿no? Para trabajar sobre los sectores de la agricultura familiar. Sí, es complejo. Su realidad es compleja, y por eso, como estrategia nuestra, utilizamos a procesos que viene apoyando el Estado, en este caso a través del INTA, que ya conoce el territorio y ya conoce el sujeto, al productor en este caso, para trabajar y adaptar estas líneas de crédito ajustado a esa intervención que ya vienen trabajando en territorio, y nos permite tener menos garantías o pedir menos garantías, porque
esa construcción, ese capital social construido en territorio, nos permite a nosotros, a través del INTA y esta asociación, pedirle menos exigencias. No sé si se me entiende. Sí, sí, Entonces, sí, una sí, vez que le damos sobre un proyecto ya productivo, consensuado, productor técnico de INTA, nosotros le asociamos la herramienta financiera para acelerar todos esos procesos de productivos, comerciales o de desarrollo, ¿no?, que estén generando en el territorio. Y muchas de ellas son cooperativas. Para nosotros es toda una garantía que haya una cooperativa, que estén organizados. En general, cuando productores están organizados, cualquier personalidad jurídica tiene una mayor capacidad de gestión y de producción. Entonces, siempre cuando evaluamos los proyectos, todo proceso productivo asociativo, para nosotros es un plus. Claro. Sabes que nosotros, en ese sentido, intentamos impulsar el cooperativismo a nivel territorial, pero bueno, también hay muchos años, me parece a mí, de trabajar en la informalidad, ¿no? De esto como que los sectores que están vinculados con la producción, no, bueno, yo tengo mis 2 hectáreas y crío mis 3 chanchos y los vendo y entonces no necesito una factura, ¿para qué? Y vos decís, bueno, pero a ver, ¿cómo el Estado te puede financiar, o un banco te puede financiar si vos en realidad estás al margen de toda formalización, ¿no? Es como muy complejo romper con esa lógica del trabajo de tantas generaciones laburando de una manera informal, o al menos así es como lo percibimos nosotros. Y en ese marco te quiero preguntar, ¿no? Estos impulsos financieros, ¿son solamente financieros o ustedes acompañan el desarrollo del productor o del proyecto productivo que tienen con esa financiación? Acompañamos desde nuestros proyectos y después están los proyectos de INTA en territorio. Siempre, si bien nuestras líneas, en este caso estoy hablando de las líneas de financiamiento, pueden estar en mercados formalizados o no, su producción, porque por ejemplo nosotros financiamos muchos hortícolas, en general es todo un mercado informal, aunque pagan siempre. Sí. Trabajamos para la formalización, es más, nosotros tenemos activo un subsidio para solventar gastos de formalización de cooperativas, tanto para gastos en la IGJ o gastos de contador o otros gastos para formalizar sus cooperativas. Claro. En pos de, es un cupo, son 3 sueldos mínimos, serían alrededor de 80.000 pesos ese subsidio, pero siempre somos pro formalizar, ¿no? Porque para nosotros en general, vemos que son un mayor logro y además en su comercialización, después en canales formales de comercialización, es todo un camino hacia el crecimiento, ¿no? Es todo un proceso, lo que te estoy hablando, que lleva mucho tiempo, pero alentamos a eso. Tal cual es un tiempo largo el que lleva a pasar de una economía a otra, ¿no? Claramente. Y te cambia un poco el ángulo de la información o de la pregunta, y nos venías contando que son una ONG privada que apoya al INTA, pero a su vez, en esta lógica de trabajo en conjunto, ustedes se vinculan con otros organismos estatales. ¿Con quiénes más se vinculan? Y contanos un poco cómo sería este intercambio. Bueno, esa vinculación, voy a empezar a hablar primero de mi área y después de la fundación, ¿no? Desde mi área nos vinculamos en el trabajar, en el hacer. En este caso, por ejemplo, con finanzas, porque empecé a hablar del proyecto de finanzas, trabajamos con CONAMI, que es Ministerio de Desarrollo Social, con la coordinación de Cambio Rural del Ministerio de Agricultura, con organismos privados también, otras ONG que también tienen objetivos similares a los nuestros. Por ejemplo, después con organismos, otros ministerios, uno de los proyectos nuestros se llama Territorio a Plato, que vinculamos la producción con la gastronomía y el turismo, donde el chef es el gran influencer. Hoy, viste que un chef tiene grandes programas de televisión o de radio, entonces nosotros que queremos que cocine alimentos y cocinas con identidad territorial de argentinos. Más allá que sea una cocina tradicional o que esté innovando, ¿no? Pero que sea con toda una cultura, un saber hacer argentino y alimentos argentinos. De esa forma traccionamos desde el mercado, desde posicionamiento. Con ellos, por ejemplo, trabajamos con el Ministerio de Turismo, con Cultura, con Agricultura, con Educación, con
gobiernos provinciales, con FEGRA, por ejemplo, que es la Federación Nacional de Hotelería y Gastronomía, como darte un ejemplo, ¿no? Y después con distintos chefs conocidos o radios y medios de difusión. Y después tenemos otro proyecto que se llama Alma Rural, que es del Grupo INTA. El Grupo INTA está no solamente formado por INTA y nosotros, la Fundación Argeninta, sino también el INTA tiene INTEA, Sociedad Anónima, que es la que comercializa las patentes del INTA. Y desarrollamos Alma Rural, que es el primer almacén del INTA. Tenemos un local en Rosario, y ahora estamos haciendo el e-commerce. Ya tenemos 85 proveedores, de los cuales 20 son cooperativas. Para nosotros tener como proveedores socios las cooperativas es ideal, porque una cooperativa no solamente engloba a muchos productores, sino tiene un mix, en general, un mix comercial más grande que un productor solo, ¿no? Entonces se nos facilita todo su comercialización. Tal cual, tal cual. ¿Sabes qué? Mientras te escuchaba, ¿no? Todos estos proyectos y que me parecen sumamente interesantes y sumamente necesarios, no solo para formalizar la mano de obra en nuestro país, sino también para abaratar los costos de los alimentos, pues venimos con un problema bastante importante al respecto. Sí. Te pregunto, contexto de pandemia, digo, porque ¿cómo los tomó la pandemia y qué dificultades les generó el estar en este contexto? Bueno, desde el proyecto de finanzas, lo primero que hicimos es bajar la tasa de interés. Y si bien aumentó un poco, te diría 10 puntos la morosidad, eso fue el año pasado, después rápidamente la bajamos. Eso ahí demuestra el compromiso cuando hay un gran capital social en trabajo en conjunto, ¿no? Ellos y nosotros, que estaban preocupados, nosotros lo entendíamos, ¿no? Su situación actual, y le decíamos, no te preocupes, reprogramamos el pago, tal cual. No somos un banco tampoco, ¿no? Es un acompañamiento a su producción. Nosotros buscamos no una ganancia de dinero, sino hacer impacto social. Entonces, desde proyectos de finanzas hicimos eso. Hoy tenemos una cartera muy sana. Desde Alma Rural, por ejemplo, que estamos con el local de mercado de Rosario, mucha competencia del mercado, ¿no? Sufrió bastante la baja de la venta. Nosotros sufrimos un 20% la disminución. Cuando estábamos allá en mayo, más o menos, que era muy estricto la cuarentena. Aún así teníamos un público tan fiel, porque tenemos una cantidad de acciones de consumo responsable, ¿no? Que contamos al consumidor que atrás de ese producto, que es de gran calidad y hay una buena relación precio-calidad, hay toda una historia, hay un sujeto social en un territorio con un saber hacer, y una vez que él conoce esa historia y cómo lo produce, quién lo produce, cambia su percepción y no deja de comprar. Cuando uno entra en este mundo de la economía social y solidaria... Sí, te lo estoy contando de otra forma, ¿no? Pero se va enamorando. Eso. Sí, exactamente. Es algo que venimos hablando con distintos sectores del mundo de la economía social y solidaria y siempre terminamos en la misma conclusión, ¿no? Que cuando uno empieza a involucrarse en otra forma de relacionarse, en otra forma de relacionarse económicamente, en otra forma de relacionarse con respecto al trabajo, termina ahí enamorado y por eso también esto de la tasa, vos hablabas de la tasa de pago de los actores de la economía social y solidaria, de la agricultura familiar y tiene que ver con ese compromiso de saber, bueno, a ver, yo devuelvo la plata y esta plata va hacia otro o hacia otra o me van a volver a prestar para que yo pueda seguir creciendo, que por ahí en un banco uno dice, bueno, a ver, lo primero que dejo de pagar es la tarjeta de crédito, lo primero que dejo de pagar es el préstamo, total, el banco puede seguir viviendo sin mi devolución y se encara las economías, las finanzas desde otra manera, ¿no? De una manera mucho más consciente. Tal cual, cuando hacemos esa economía, ponemos en juego otros valores y a partir de estar en juego, compartir esos valores distintos, hay otro compromiso, ¿no? Y eso con el tiempo se ve, como estamos describiendo recientemente.
Guillermo, muchísimas gracias por contarnos y traernos a Copar la Radio esto de la Fundación Argeninta. La verdad que todos los proyectos que tiene y todo este trabajo es muy, muy interesante. Los vamos a seguir por las redes sociales y compartir el trabajo que vienen haciendo para todas aquellas cooperativas y todos aquellos actores de la agricultura familiar que puedan vincularse al INTA y a través del INTA llegar hacia ustedes. Te iba a decir eso, toda la información que estamos hablando y más está en nuestra página de internet, que es www.argeninta.org.ar, y ahí van a ver toda la información con más detalle de todos los proyectos que estamos hablando. Muchísimas gracias, Guillermo. A ustedes por invitarme. Saludos. Estuvimos hablando con Guillermo Castro, ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la UBA, jefe del área de proyectos de desarrollo de la Fundación Argeninta.